Después de medio siglo de guerra, México finalmente encontró la paz a la llegada del general Porfirio Díaz Mori. Este hombre, a diferencia de lo que se cree, supo traer estabilidad y progreso económico. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque solo parte de la población mexicana se privilegió, principalmente hombres ricos, mientras que el pueblo vivía en la pobreza. En este caso, vamos a hablar de un elemento muy importante del porfiriato, la hacienda, porque es parte importante de la economía de la época. La hacienda era una unidad económica y social basada en el uso de la tierra, el agua y en la explotación de recursos naturales por medio del cultivo y el arrendamiento. Para que la hacienda funcionara, era importante la organización del trabajo, así como el apoyo de empresas nacionales o extranjeras que otorgaban los recursos y o medios para su sustento. Existían muchas clases de trabajadores, entre ellos estaban los peones acasillados, trabajadores permanentes que vivían en la hacienda. La mayoría eran trabajadores agrícolas, pero también había vaqueros, pastores o artesanos. Los vaqueros y pastores acasillados no tenían derecho al uso de las tierras, y solo recibían alimentos, raciones y el derecho de pastoreo. Frecuentemente el peón no recibía ración, pero con su salario podía comprar maíz de la hacienda a un precio inferior al del mercado. ¡Puta, qué ofertón! Todos estos trabajadores eran contratados frecuentemente. Sin embargo, había quienes solamente estaban por periodos específicos, por un tiempo muy limitado, los llamados trabajadores eventuales. Algunos venían de aldeas cercanas a la hacienda, otros procedían de aldeas apartadas y tenían que vivir en la hacienda por largas temporadas. A veces se les pagaba en efectivo, y en otras ocasiones con el uso de tierras de la hacienda. Aunque la hacienda era bastante común, no todas eran iguales. Las haciendas del norte, por ejemplo, venían desde hacía mucho tiempo, desde las iniciativas de la corona española de colonizar el norte. En ese tiempo, la mayor parte de los colonizadores eran misioneros, que llevaron a cabo muchas expediciones para el trabajo y administración de las tierras del norte del territorio. Eran haciendas altamente competitivas, basadas principalmente en la explotación del ganado y la siembra, claro, cuando las condiciones climáticas se lo permitían. Existe un vacío de información de casi un siglo sobre el desarrollo del norte. No obstante, cuando llega Porfirio Díaz al poder, se reanuda el crecimiento económico a finales del siglo XIX y principios del XX. Encontramos en el norte de México una hacienda con características muy peculiares, dada la cercanía con Estados Unidos, lo inmenso del terreno y la poca o nula presencia de indios. Vemos que, para 1900, las haciendas al norte de México eran cerca de 1110 de 5932 que había en el resto del país. Los hacendados desarrollaron una amplia red de contactos que les permitió meterse en la política local y estatal, al tiempo que controlaban amplios territorios y participaban en otras empresas como la minería. Las relaciones entre el patrón y el trabajador a menudo fueron represivas. El trabajador, dada la infertilidad de la tierra y presencia de centros mineros, abandonaba la hacienda para trabajar en otra cosa o migrar a Estados Unidos, con lo cual los trabajadores no se pagaron ni al patrón ni a la hacienda. Las haciendas del norte, para conservar a sus trabajadores, incluso llegaron a amenazar y secuestrar trabajadores. ¿Nani? En el centro también había haciendas, claro, muy diferentes a las del norte. Las haciendas del centro del país dependían de los mercados de las ciudades, además de la mano de obra sobrada. De hecho, la zona centro siempre estuvo densamente poblada y, con el despojo de las comunidades, se formó una masa de campesinos desposeídos, de la cual solo una porción mínima podía ser absorbida por la incipiente industrialización que experimentó el centro de México entre 1876 y 1910. En cuanto a las condiciones de trabajo de los peones acasillados del centro, la situación fue relativamente más estable, y los peones no sufrieron un deterioro notable en su nivel de vida. De hecho, estos trabajadores eran en su gran mayoría del tipo eventual, pues en la zona centro de la República Mexicana había una gran concentración de aldeas indígenas. El tipo de haciendas que caracterizó a esta zona fueron dos en específico: las que producían maíz, trigo y pulque, las cuales eran más prominentes, mientras que las otras se encargaban de la producción azucarera. Cabe decir que la manera en que los trabajadores se relacionaron con los hacendados resultaba de una manera compleja. Pensemos, si se tiene en consideración que la mano de obra resultaba abundante y que en su mayoría los trabajadores explotaban las tierras por temporadas,
cómo lograr asegurarse un grupo de trabajadores relativamente fijo y estable. La manera en que los patrones lograban retener a cierta cantidad de trabajadores se realizó por medio del pago y el dinero que los patrones prestaban. Algunos patrones pagaban por adelantado, obligando a los peones a quedarse, lo que se conoce como peonaje por endeudamiento. Técnicamente se aceptaba que ese dinero no se estaba forzado a pagarlo, que era una manera en que su patrón mostraba su benevolencia y el interés por el bienestar de sus trabajadores. Sin embargo, los adelantados o adelantos era el precio que el hacendado pagaba o creía que tenía que pagar para ganarse la lealtad de sus peones acasillados. Puede pensarse que el peonaje por endeudamiento resultó una medida eficaz para mantener un funcionamiento estable en las haciendas de la zona centro, pero la situación generó consecuencias significativas para que se creara un ambiente de oposición de los trabajadores hacia sus patrones. En el sur del país, las haciendas gozaban de un clima húmedo mismo que se aprovechaba para realizar la siembra y el cultivo de café, cacao, tabaco, enequén. Cada estado estaba enfocado a la siembra y cultivo de diferentes productos. Por ejemplo, las fincas de Chiapas eran de índole cafetalera y tabacalera, mientras que Tabasco se dedicaba al cacao y Yucatán el enequén, también en Oaxaca y Veracruz. Como las haciendas del sur eran las más demandadas en el país, necesitaron aumentar su producción con el uso de maquinaria, mano de obra contratada y el aumento de los trabajadores de aldeas cercanas. Estos trabajadores usualmente provenían de otras zonas de México e incluso llegaron a ser extranjeros, coreanos y chinos. Durante el Porfiriato, el uso de trabajadores extranjeros se detuvo, puesto que la mano de obra nacional fue en aumento. Era menester que los deportados fueran de diversas regiones del país, ya que, debido a las diferencias étnicas, era muy difícil que pudiesen organizarse y sublevarse en contra de sus patrones. Conforme avanzó el tiempo, la hacienda empezó a utilizar cada vez menos y al pasar de los años desapareció. Sin embargo, la hacienda ha sido retomada en muchas expresiones artísticas, por ejemplo, el cine mexicano. Películas como Allá en el Rancho Grande, de 1936, hacen de la hacienda su entorno para desarrollar su trama. Su director, Fernando de Fuentes, ha recogido en esta película el ambiente de las haciendas mexicanas, las costumbres de rancheros, pelados y patrones de manera perfecta y realista a la vez. Flor Silvestre, de 1943, del director Emilio "El Indio" Fernández, muestra una sociedad prerevolucionaria singular, una típica familia de terratenientes que goza de todos los privilegios económicos, políticos y sociales frente al Estado y a los campesinos de la comunidad. Tampoco olvidemos La Escondida, de 1956, con la participación de los célebres María Félix y Pedro Armendáriz. Se basa en la revolución y es todo un orgullo para los tlaxcaltecas, pues además de que fue filmada en la hacienda de San Francisco Soltepec, hay escenas gloriosas para la cultura del estado. Debido a esto, el lugar también es llamado Hacienda La Escondida.
Así podemos ver cómo la hacienda, a diferencia de lo que se piensa, no es un fenómeno homogéneo en el país y fue cambiando mucho a lo largo de la historia. Era una forma de hacer dinero, de trabajar tierras, pero también una forma de vivir, quedando presente en la identidad del país y construyendo un símbolo que nos trajo grandes obras maestras del maravilloso cine mexicano.